Sukkot, paz y bendiciones para todos. Un gran saludo y un gran abrazo de parte de Córdoba, su Javer, que estamos acá celebrando todavía la fiesta de Sukkot Cabañas. En la enseñanza anterior, en la clase anterior, vimos un poco del significado de Sukkot, los significados de las palabras, de las especies, de los árboles que se nos ordena construir, con los que se nos ordena, construir la sukkah, la cabaña. Entendiendo que sí, es necesario y sería ideal que pudiéramos construir una cabaña con los árboles y las ramas de las plantas que tengamos geográficamente disponibles, pero también recordemos que siempre eso simboliza es una renovación interna. Eso tiene simbolismos espirituales muy profundos. Sukkot, la fiesta de las cabañas, de la cual seguimos aprendiendo. Vamos a ver el tema de hoy, los Ushpizin, como acabamos de escuchar. El tema de hoy son los Ushpizin. Veamos el origen de este término y qué significa. Ushpizin quiere decir visitas en arameo. Según el Zohar, hay 7 ruhot o 7 inspiraciones que visitan cada sukkah durante los 7 días de Sukkot. Son los ruhot o las inspiraciones que reposaron sobre las vidas de los así llamados 7 pastores del pueblo de Israel. Ellos son Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, Yitzhak, conocido como Isaac, Jacob, al que le llamaron Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. Muchos cabalistas creen que estas almas de estos patriarcas despiertan y visitan la sukkah. Nosotros realmente creemos que lo que visita la sukkah cada día es la inspiración, la ruach, esa inspiración que estuvo sobre ellos, ese aspecto espiritual, esa cualidad espiritual que Hashem quiso darles a cada uno de ellos durante toda su vida. Cada uno de estos héroes o patriarcas bíblicos, y por supuesto en nuestro pueblo Israel tenemos muchos héroes de los cuales podemos aprender todos los días. Sin embargo, en Sukkot creemos que cada una de las inspiraciones, cada una de la cualidad espiritual que acompañó a cada uno de estos patriarcas visita cada día Sukkot, y nosotros podemos impregnarnos de esa fuerza, de ese poder espiritual que los acompañó a cada uno de ellos. Recordemos que cada uno, si la vida de cada uno de estos padres del pueblo de Israel estuvo cargada de dificultades, pruebas fuertes, y todos ellos salieron vencedores. Cada uno de ellos tuvo que atravesar distintas circunstancias, los cuales les hicieron elevarse a ellos espiritualmente y por supuesto sacaron lo mejor de ellos. Ellos están considerados como los pastores del pueblo hebreo, ya que cada uno de ellos pastorea una cualidad determinada dentro del ser interior de cada hijo de Israel. Cada noche va rotando y visitando nuestra sukkah, nuestra cabaña. Así que continuemos en Sukkot, cabañas, y los Ushpizin, los visitantes. En esta oportunidad, las fuerzas espirituales que nos acompañan cada día en nuestra sukkah. Sukkot trae a nuestra sukkah, a nuestra vida, la inspiración, la esencia, la ruach de cada uno de estos 7 poderosos de la historia de nuestro pueblo Israel, cuyos valores e historias de vida nos convirtieron en lo que somos y representan la clave para nuestra supervivencia, la clave para nosotros vencer y alcanzar el triunfo en esta tierra como hijos de Israel radica en el ejemplo y la inspiración que cada uno de nuestros 7 pastores o nuestros 7 padres tiene para darnos y para ofrecernos. En Sukkot invocamos ante Hashem de la misma inspiración y poder para que esté en nosotros, y también reflexionamos sobre el papel que cada uno de ellos jugó en la historia de nuestro pueblo y el significado de sus vidas como una clave para nuestra identidad espiritual. La esencia que estuvo sobre cada uno de ellos hace contacto con cada uno de nosotros,
reafirmando ese nexo entre el pasado y el futuro. En clases posteriores voy a darles una enseñanza súper poderosa sobre el tema de la eternidad y de cómo el tiempo, el pasado, presente o futuro solo existe en nuestras mentes. Nosotros podemos tener acceso a los mismos poderes y a las mismas capacidades espirituales que ellos tuvieron, solamente a través de la meditación. Recordemos que para Hashem no hay pasado, ni presente, ni futuro. Para Hashem todo es un mismo tiempo. Nosotros, en este plano físico, sí tenemos pasado, presente y futuro, pero a través de la meditación nosotros nos movemos al plano espiritual, al plano de la eternidad. Por lo tanto, el mismo poder que habitó sobre cada uno de ellos cuando nosotros reflexionamos en sus vidas, nosotros lo traemos a nuestras vidas. Y por supuesto logramos obtener en este mundo físico, en este mundo del presente, de esta edad presente, en el aspecto físico logramos traer los mismos resultados que cada uno de ellos tuvo. Veamos día por día qué inspiración y qué patriarca nos visita en nuestra Sukkah. Cuando digo qué patriarca, obvio no me refiero al alma del patriarca en sí, al alma de este pastor de Israel en sí, sino a esa inspiración. En todo caso, las letras hebreas que componen cada nombre de cada patriarca, aprendámosla, meditémosla, y de esa forma nosotros estaremos trayendo a nuestro Neshama, nuestro ser interior, ese poder. Recordemos que las letras, la palabra en hebreo para letra es ot, o sea, una alef y una tav. La palabra ot en hebreo significa letra, pero también significa señal. Importantísimo este significado. De modo que cada letra hebrea es una señal. Y las señales significan para marcar, ¿cierto? Si ustedes van para marcar un camino, para identificar algo. Si ustedes van por una carretera y ven una señal que dice pare, eso marca una actitud que el conductor debe tomar. Entonces el conductor debe parar. Eso genera una acción, eso genera una respuesta, eso genera una línea de movimiento que trae finalmente un resultado. Entonces una señal es algo que muestra algo. Entonces las letras hebreas son señales. Los nombres de cada uno de nuestros padres están hechas con señales, están hechas con letras hebreas. Cuando yo memorizo esas letras y las pienso y las visualizo en mi mente, las visualizo entrando a mi ser interior, yo estoy trayendo señales a mi vida. Estoy trayendo elevación espiritual, que por supuesto, como dijimos en la primera clase, tienen que convertirse en acción, en acciones de bondad, de propósito, es cumplir todo el propósito. Si queremos aprender más sobre el propósito y sobre conducta, leamos todo el libro de Proverbios, Mishle, leámoslo y ahí tenemos conducta práctica para cada día, conducta diaria en Mishle, en Proverbios. Leámoslo, aprovechemos Sukkot para leer, y también Kohelet o Eclesiastés, libros que hablan sobre la transitoriedad de la vida, sobre lo transitorio y lo pasajero, y sobre lo que realmente importa, que es alcanzar el propósito mediante la acción. Pero siempre la acción comienza adentro, en nuestro interior, con la meditación de las letras hebreas. Entonces para cada día tenemos un nombre y una inspiración. El día 1 nos trae a Abraham. Nuestro padre Abraham simboliza el Gesed, la bondad. Ahí tenemos las letras Abraham y tenemos la palabra Gesed. De Shamaim, de la dimensión espiritual, traemos a nuestra Sukkah, hacia la tierra, el mundo físico, el Gesed, la bondad y las cualidades de nuestro padre Abraham. Eso a su vez se impregna en nuestro ser interior y nos convierte en un árbol que da fruto, y fruto muy abundante. La cualidad sobresaliente de Abraham es la bondad. Abraham dedicaba su vida a la enseñanza de la fe en Elohim por medio de la hospitalidad. Abraham fue denominado Jaibri o el hebreo. Una razón es porque provenía de Eber, de un antepasado cuyo nombre era Eber. Otra razón es porque Eber quiere decir lado, y Abraham provenía del otro lado,
de Aram Naharaim, que se encuentra del otro lado con respecto a Israel, del río Éufrates. Otra connotación es porque todo el mundo estaba de un lado, del lado de la idolatría y el politeísmo, y Abraham estaba del lado del monoteísmo, es decir, Abraham estaba del lado de creer en un solo Elohim. En términos espirituales, Abraham Avinu cruzó. Por ahí viene la palabra hebreo, es alguien que cruza. Todos estos elementos de la vida de Abraham deben servir de ejemplo y de inspiración para nosotros, sus descendientes. Abraham nos hace comprender que si no nos tomamos cada día el tiempo necesario para contar nuestras bendiciones y solo llevamos la cuenta de nuestras desgracias, nos convertimos en receptores desagradecidos de la bondad de Elohim. De no dedicar este tiempo cada día, nos concentraríamos en lo que no debemos y solo lograríamos entristecernos porque nunca tendremos lo suficiente. Si nosotros cada día no nos tomamos el tiempo de agradecer a Hashem, de recordar las cosas que Hashem nos ha dado en su bondad, nosotros viviríamos muy amargados, porque solamente estaríamos pensando en todo lo mal que, entre comillas, lo mal que nos está yendo. Solamente nos concentraríamos en lo que no tenemos, solamente nos concentraríamos en la dificultad o el problema que nos está rodeando y comenzaríamos un ciclo de retroalimentación negativa, solo a pensar en los problemas, pensar. En lugar de eso, tomémonos un tiempo y piensa en ese momento en donde estás sentado y comienza a enumerar todas las cosas que Hashem te ha dado en su bondad. ¿Qué dice Salmo 103? Y también ideal para que lo lean, y se los dejo para que lo puedan leer. Bendice alma mía a Adonai, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Adonai, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, el enumerar cada día los beneficios que Hashem nos ha dado nos ayuda a ser agradecidos como lo era nuestro padre Abraham. También nos ayuda a concentrarnos en ayudar a otros. Dicen nuestros sabios que Abraham, nuestro padre, el día que él no tenía a alguien para atender, el día que él no tenía a alguien, un forastero, alguien que llegara a su tienda y que él le pudiera dar comida, hospedaje, el día que Abraham no tuviera eso, ese día él estaba triste. Así de bondadoso era nuestro padre Abraham. El día que él no tuviese a alguien a quien él pudiera atender, a quien él pudiera tenderle la mano, ese día para él, ese día estaba triste. De modo que su felicidad venía de ayudar a otros, de mostrar a otros la bondad de Elohim. Aun cuando estaba recién circuncidado, que había cortado el prepucio de su miembro, en el tercer día él estaba con fiebre, estaba con el calor del día, se sentía mal, casi enfermo, y vinieron los 3 varones y él se postró delante de ellos. Leemos en la Torah en Bereshit, Génesis capítulo 18. Después se le apareció a Adonai en el encinar de Mamre, estando él, es decir, Abraham Avinu, sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Y alzando sus ojos miró, y aquí 3 varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra, y exclamó, Señor mío, si he hallado favor ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Tráigase ya un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos bajo el árbol. Mientras tomó un trozo de pan para que sustentéis vuestro corazón. Luego seguiréis adelante, pues por eso habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron, haz como has dicho. Abraham se apresuró a entrar en la tienda de Sara y dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz torta. Y aquí vemos cómo las palabras: se apresuró, corrió, fue, rogó. Abraham vino, él necesitaba cada día atender a invitados y mostrarles la bondad de Hashem. Entonces Abraham trae a nuestra sukkah el Gesed. Meditemos en el nombre Abraham, meditemos en la palabra Gesed, visualicemos cómo esas 2 palabras se convierten en una señal dentro de nuestro Neshama, dentro de nuestro hombre interior, y cómo esas palabras cobran vida en nosotros
en Sukkot. Día 1, Abraham, Gesed. Abraham y bondad. Vamos con el día 2 en Sukkot, la conexión que existe en este día entre Shamaim, entre los cielos y la tierra. El segundo día trae a la inspiración, la Ruach de nuestro padre Yitzhak, el hijo de Abraham. Yitzhak representa Geburah, fuerza, poder. Ahí tenemos las palabras Yitzhak y Geburah. La cualidad sobresaliente representada por la vida de Yitzhak es la elevación espiritual personal y la autoexigencia. También representa la alegría, lo implica el mismo nombre Yitzhak, que significa risa, cuya raíz etimológica es esa, risa, o sea, la autosuperación acompañada de alegría. Esto es poderosísimo, la autosuperación, el superarse a sí mismo. Hay un episodio en la vida de nuestro padre Yitzhak que dice que él cavó pozos para él y su familia, su gente, y se las secaban, le secaban los pozos. Yitzhak abría otro y se lo secaban, y abría otro pozo y también se lo secaban los enemigos, y así hasta que por fin prevaleció. Esto, amigos y amigas, hijos e hijas de Bet Israel, es autosuperación, fortaleza, pero siempre acompañada de alegría. Es decir, no es una autosuperación que después de que has logrado metas, has logrado objetivos, has logrado alcanzar el éxito, quedas amargado o quedas cansado emocionalmente. No, la autosuperación que viene con la Ruach, la inspiración de nuestro padre Yitzhak, está acompañada de alegría, de regocijo. Una característica interesante de la vida de Yitzhak es que fue el único entre los 7 que nunca salió de la tierra de Israel. Si bien la vida de Abraham consistía en viajar por todas partes para propagar el conocimiento de Elohim, la vida de Yitzhak representa la necesidad, a veces, de quedarse en el lugar de uno para lograr dicho fin. Entonces, a veces es necesario permanecer quietos, reposar un momento, pensar bien las cosas, tener serenidad, fortaleza, para poder alcanzar un objetivo o dicho fin. El hecho de que Yitzhak haya quedado siempre en la casa de Israel, en la tierra que en ese momento no le pertenecía a Israel, pero después sí vino a ser la tierra prometida, indica que nuestro sentido de autosuperación, espiritualmente hablando, de autorrealización, reside en permanecer siempre en Bet Israel, en casa de Israel, en que no nos apartemos nunca ni a diestra ni a siniestra de lo que Israel significa, de lo que significa el ser un hijo de Israel. Pase lo que pase, nunca dejemos de ser hijos de Israel y lograremos alcanzar el éxito así como lo alcanzó Yitzhak, nuestro padre. De Yitzhak también debemos aprender cómo enfrentar los momentos en los que la vida parece perder su brillo y volverse oscuridad, cuando el éxito parece volverse en fracaso, cuando nos deja de sonreír la buena suerte en cada decisión y vivimos días que desafían nuestros logros y nuestro bienestar. Yitzhak, el hombre que se sentía tan cerca de Elohim que estuvo dispuesto a entregar su vida en el altar si eso era lo que él deseaba. Él es el huésped que quiere inspirarnos cuando nuestra fe, nuestra firmeza en Elohim comienza a tambalear, y nos asegura que después de un día oscuro siempre sigue otro día soleado. Eso es Yitzhak, risa, alegría, fuerza, poder, Geburah en Sukkot, en Bet Israel. Continuamos con el tercer día. El tercer día trae a nuestra Sukkah la inspiración que reposó sobre nuestro padre Jacob. Tiferet, belleza. Y es súper importante el significado de la vida de nuestro padre Jacob, porque él comenzó, recordamos, como Jacob, pero después se convirtió a Israel,
Hashem le cambió el nombre completamente. Y de Jacob pasó a ser Israel. Esa es la belleza más grande que él pudo experimentar, la transformación. Jacob, cuyo nombre significa usurpar, ponerse en lugar de. Recordemos que inclusive engañó hasta su propio padre Yitzhak. Después todo lo que tuvo que atravesar con su hermano Esav, todo lo que pasó en casa de su suegro, un proceso tremendo el de nuestro padre Jacob, hasta que por fin se convirtió en Israel. Y fue el padre de las 12 tribus, que luego se convertiría en una gran y poderosa nación. Jacob, el tercer patriarca, representa el equilibrio entre la cualidad de Abraham, Gesed o bondad, y la cualidad de Yitzhak, Geburá o severidad. Es por eso que todos sus hijos eran justos, a diferencia de Abraham, que engendró también a Ismael, e Isaac, que engendró también a Esav. Recordemos que Abraham, nuestro padre, engendró dos hijos que representan la inclinación hacia el mal y la inclinación hacia el propósito. Ismael representa la inclinación, o sea, ese hombre indomable, ese hombre que debemos domar. Y también Yitzhak engendró a Jacob y engendró a Esav. Pero Jacob, todos sus hijos, a pesar de los errores que cometieron, al final se convirtieron en hombres justos y en hombres seguidores de la Torá. Una de las características sobresalientes de Jacob fue su dedicación al estudio de la Torá. Otra de las características de Jacob fue su lucha y superación de los desafíos, al punto que se le dio el nombre Israel, que implica superación y dominio. La vida de Jacob nos debe inspirar a que superemos los desafíos con una fuerza que emana de nuestra arma secreta, el estudio de la Torá. Necesitamos aprender de Jacob el secreto de su fuerza personal que lo mantuvo atento ante los ataques de Esav. Lo mantuvo firme y atento durante su juventud, de las tribulaciones, de la historia de Yosef y del primer exilio del pueblo de Israel en Egipto durante su ancianidad. Y todo esto Jacob lo logró por medio de la belleza interior. Recordemos todo lo que nuestro padre Jacob tuvo que pasar cuando le hicieron creer que su hijo Yosef lo habían asesinado, una bestia del campo, todas las tribulaciones que pasó cuando murió también Rachel, su esposa, la más querida, cuando después todos sus hijos tuvieron que ir a Egipto y comenzó el primer exilio, donde tuvieron que irse a morar allá a una tierra que no era de ellos. Todas esas cosas Jacob, nuestro padre, Israel, las soportó y salió vencedor a la final. Murió siendo un hombre fructífero, un hombre que pudo ver sus hijos, sus nietos, un hombre que pudo transformarse en algo totalmente diferente a lo que había nacido. Ese niñito, ese joven impetuoso, usurpador, se convirtió en un hombre seguidor de la Torá y que agradaba a Hashem. Ese fue Israel. Esa es la belleza de nuestro padre Jacob, Israel. Seguimos celebrando Sukkot en Bet Israel, así que continuamos con el siguiente día y la siguiente inspiración. Este video tiene imágenes como ustedes las pueden ver. Si quieren, regrésenlas para cada día o para cada, inclusive ya aún celebrando Sukkot, sigan trayendo todos los días estas letras, estas imágenes, meditándolas y visualizándolas para que puedan traer renovación a nuestro ser interior. Recordemos también que todas estas cualidades las podemos tener con gran acceso gracias a los méritos que conquistó Yehoshua, nuestro Mashiach, el Rey de Israel. Que siempre hago la acotación, no creemos que sea un Dios hecho hombre, ni un semidios, ni un hijo literal biológico de Dios. Creemos que es un Ben Elohim, un hijo de Elohim, porque
vivió de acuerdo a la Torá y cumplió la voluntad de nuestro padre Elohim. Fue un hombre sumamente elevado espiritualmente, un profeta, un hombre, y recibió el título de Mashiach, de rey de Israel. Gracias a esos méritos y a la inspiración que también reposó sobre él, nosotros tenemos acceso a todas estas cualidades para traer el reino de Hashem a nuestra vida aquí en la tierra. Seguimos con Sukkot y la fiesta de las cabañas. Seguimos con el cuarto día y la inspiración que reposa en Sukkot en este cuarto día es la de nuestro padre Yosef. Yosef y la inspiración de Yesod, que significa fundamento. Yosef simboliza a el fundamento, la firmeza acá en el mundo físico. Yosef, a diferencia de los patriarcas y sus hermanos que se dedicaban a pastar ovejas en el campo, él fue el virrey de Egipto. Los patriarcas y los 11 hermanos de Yosef se dedicaban a pastar ovejas porque esto les permitía alejarse de la turbulencia espiritual que implicaba ganarse la vida en la ciudad. En el campo es más fácil meditar y contemplar la grandeza de Elohim. Yosef, por otro lado, representa la habilidad de mantener una relación con Elohim aún estando inmerso en los quehaceres y maniobras del mundo material. Mientras la vida de los patriarcas nos enseña que uno debe tener momentos en los cuales se separa de sus quehaceres materiales para poder dedicarse con mayor concentración a su relación con Elohim, la vida de Yosef nos enseña que uno debe y puede servir a Elohim aún por medio de su involucramiento en cuestiones materiales. Yosef, a pesar de que era un hombre sumamente ocupado, siempre tenía tiempo para la meditación y para la obediencia y la renovación espiritual por medio del estudio de la Torah. Recordemos también que nuestro padre Yosef fue el que pudo mantener la tierra de aquella época, el mundo de aquella época firme, gracias a su sabiduría, gracias a la capacidad espiritual de poder interpretar sueños. Esa capacidad de poder entender los misterios espirituales logró que él pudiera librar a toda una nación del hambre y de la muerte. El hombre ayudó a liberar a toda una nación de la muerte, del hambre, de la anarquía, cuando ningún otro sabio de aún pudo descifrar los sueños que él tuvo. Yosef pudo decodificar lo que venía en el futuro para Egipto, para Mitzrayim, y esa capacidad de entender misterios espirituales inclusive ayudó para que su familia tampoco pasara hambre y murieran. Y Yosef pudo mantener el fundamento. Yosef fue esa piedra fundamental de aquella época, donde la gente pudo sostenerse por medio de la sabiduría que él recibió de parte de Hashem. O sea, Yosef es fundamento. Imaginémoslo como una persona que cuando todo está mal, ¿a quién llaman? A Yosef. Cuando ya no hay más escapatoria, ¿a quién llaman? A Yosef. Así nosotros podemos obtener esa energía espiritual en esta festividad tan linda como es la de Sukkot. Que nosotros nos convirtamos en la solución a los problemas de esta tierra. Que nosotros nos convirtamos en esos héroes, en esos fundamentos que podamos salvar a esta humanidad a través del ejemplo, a través de la bondad y a través de obtener los misterios espirituales. Así que seamos ese fundamento junto con nuestro padre Yosef, seamos Yesod. Yosef es el único al que la tradición hebrea se refiere llamándolo Hasadik, el justo o el recto. Yosef nos enseña cómo podemos ser capaces de mantener la firmeza no solo en Elohim, sino en la del hombre después de que sus hermanos lo vendieran como esclavo. A pesar de eso, Yosef en su corazón no tuvo rencor, no tuvo resentimiento después de todo lo que hicieron. Los hermanos creían que su padre hubiese muerto, Israel,
Yosef se iba a vengar de ellos y ellos fueron a hablar con Yosef como con miedo, diciéndole: hermano, por favor, ten piedad de nosotros. No sea que después que nuestro padre muera tú quieras cobrar venganza. Y Yosef dijo: no, hermanos. Así como que ya por fin entendí. Todo lo que ustedes me hicieron llevaba un propósito. Todo lo que ustedes me hicieron era para que se cumpliera el propósito de Elohim en mi vida. Qué actitud, qué cualidad tan linda. Saber que el daño que nos pudieron haber hecho a la final sirvió para un propósito. Yosef tiene esa cualidad y esa cualidad es para nosotros en este día. Quizá todavía más relevante para el mundo actual. ¿Cómo pudo lograr impedir que su éxito inimaginable destruyera su carácter ético? También después de todo el éxito que alcanzó, vemos que muchas personas después de alcanzar el éxito se vuelven altivas, arrogantes o incluso comienzan a vivir vidas desordenadas, o incluso el éxito mucho afecta y le afecta de manera negativa. Yosef se mantuvo siempre siendo el mismo, a pesar del éxito, su humildad, su deseo de servir a los demás. Eso nunca cambió. A pesar de todo el éxito que él había logrado, Yosef se mantuvo firme, es decir, se mantuvo en el fundamento. Lo más sorprendente de todo, ¿cómo fue capaz de perdonar a sus hermanos por su espantoso crimen y pudo perdonarlos por su pecado? Dice la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero incluso después de que te trataran mal, Yosef tiene esa carga espiritual para ayudarnos al perdón, liberarnos del rencor y ver en cada situación difícil un propósito. Yosef, Yesod, fundamento, es la inspiración que recibimos en estos días de Sukkot. Y es para que cada día esa inspiración se quede con nosotros y se junten en un solo ser dentro. Continuamos con el día 5. Sukkot, cabañas, y Moshe, Netzach, fuerza. La palabra Netzach significa fuerza. Visualizamos entonces como de la dimensión espiritual a nuestra vida viene la fuerza, el Netzach, que acompañó a nuestro padre Moshe. El tema central de la vida de Moshe es la Torá, ya que fue por medio de él que se nos entregó la Torá. La Torá viene a ser la herencia del pueblo hebreo, de cada hebreo por igual. No hay nadie que la haya heredado más que otro. Es decir, yo no puedo decir: no, yo tengo más Torá que ustedes, o María o Juan tiene más Torá que Pedro y Santiago. No, ningún hebreo puede decir que la Torá le pertenece más que a otro. Este fenómeno enfatiza la unión del pueblo de Israel. Somos todos esencialmente iguales, y esa igualdad esencial emana de la Torá y es nutrida por ella. De Moshe dice la Torá que él hablaba con Elohim cara a cara. Cuando subió al Sinai, que hablaba cara a cara, dice la Torá, y el pueblo de Israel no podía verle al rostro por todo el resplandor que él tenía. Pidamos que la Ruach que habitó en él, en Moshe, nos ayude a conectarnos de forma más íntima con Elohim. Moshe tuvo que enfrentarse con un pueblo rebelde que nunca lo valoró tanto como él lo merecía. Recordemos todas las cosas que tuvo que soportar Moshe con nuestros padres. Llegó un momento en el que inclusive Hashem dijo: ¿sabes qué, Moshe? Apártate, que los voy a de ti, de tus lomos, yo voy a sacar un pueblo nuevo. Imagínense la propuesta que Hashem le estaba haciendo a Moshe, que de sus lomos saldría un pueblo completamente nuevo. Y Moshe, ¿qué hizo? Se postró en tierra y le rogó, le suplicó a Hashem que por favor no los destruyera. Ahí Moshe, como un asesor, como un intermediario, como alguien que estuvo dispuesto a cargar la culpa del pueblo de Israel, dijo: si quieres, llévame a mí, desaparéceme a mí, pero no a tus hijos, no a tu pueblo. Qué fuerza tuvo Moshe para poder soportar y crecer
De hecho, Moshe también tuvo que pasar los 40 años con el pueblo de Israel en el desierto dando vueltas por el castigo de ellos no haber confiado en Hashem cuando les iba a entregar la tierra. Y Moshe estuvo 40 años con Israel dando vueltas y vueltas y cada año celebrando Sukkot. Así que de Moshe vamos a tener fuerza, Netzach espiritual para vencer las dificultades. Meditemos en Moshe y en Netzach. La idea es que nosotros vayamos luego colocando dentro de nuestro ser interior por medio de la meditación todos los patriarcas y todas las rujot o las inspiraciones que ellos recibieron. Ninguna le quita espacio a la otra, es decir, ninguna sustituye a la otra. Todas se van acumulando en un gran campo de energía espiritual que luego va a explotar con alegría. Explotar en el buen sentido. Continuamos. Día 6. Y la conexión que encontramos en el día 6 es con nuestro padre Aharón, el hermano de Moshe. Y Aharón nos trae el Hod, el esplendor. Recordemos que el primer el Cohen Gadol o sumo sacerdote, como se conocen, fue Aharón. Él fue el primero. Y él fue el que iniciar los servicios en el Mishkan, en lo que llaman tabernáculo, en la gran reunión. Entonces Aharón representa esas vestiduras resplandecientes que nosotros como hijos de Israel vamos a portar. Y había una cualidad muy linda de Aharón, de ese esplendor que él tenía, y la cualidad sobresaliente de Aharón, el hermano de Moshe, fue el amor hacia el prójimo. Nuestros sabios cuentan con lujo de detalles sobre la dedicación y astucia con las cuales Aharón buscaba imponer la paz entre la gente. Una de las tareas que fue responsabilidad de Aharón fue el encendido diario de la menorá o el calendario en el templo. En aquel tiempo ellos tenían era el Mishkan, el tabernáculo, y posteriormente se convirtió en el templo. Dicho candelabro, la menorá, tenía 7 brazos, que representa a los 7 rujot o las 7 inspiraciones del Mashiach. Cuando Aharón encendía la menorá, encendía con ello a estas rujot, a estas inspiraciones representadas por su llama, trayendo luz al pueblo. Que le encendía ese candelabro de 7 brazos o la menorá. Eso era un acto en el mundo físico, pero tenía una simbología especial en el mundo espiritual. Cada vez que Aharón encendía el candelabro, internamente estaba decretando que se encendía la luz dentro del pueblo de Israel. O sea, a traer luz, a traer esplendor, resplandor. Aharón supo extraer la luz y calor de cada individuo y las particularidades de cada uno. Aharón, nuestro padre Aharón, sabía sacar lo mejor de cada uno de los seres humanos. Inclusive él funcionaba como pacificador, como lo que nosotros tenemos que ser también. Nuestros sabios enseñan que Aharón se ganó el amor del pueblo como el gran sacerdote, el Cohen Gadol, que se preocupaba por cada uno, incluyendo a los pecadores, y quien, como dice el Talmud, incluso estuvo dispuesto a mentir para restaurar la amistad entre hermanos israelitas. El hombre a quien consideras tu enemigo, decía él, me dijo con angustia cuánto lamenta este malentendido. Él desea con desesperación pedirte perdón, pero no lo hace porque está muy enojado. Esto era lo que Aharón decía a quienes se habían peleado, a pesar de que no fuera cierto. Aharón creía que había circunstancias en las cuales la verdad podía verse comprometida en pos del amor, cuando una mentira incluso podía convertirse en una mitzvah si podía lograr que los adversarios se volvieran amigos. Eso nos enseñó nuestro padre Aharón, esto lo enseñan nuestros sabios. Que Aharón se preocupaba mucho por la reconciliación entre hermanos, hasta el punto de decir, mira, ¿sabes qué? Tu hermano se siente muy avergonzado, y lo hacía para que luego hicieran las paces entre ellos. Esas y muchas otras cualidades tenía Aharón, las cuales representan el esplendor, el Hod, que en este día 6 nos trae Sukkot. Entonces, visualicémonos
visualicémonos, a nosotros mismos con ese esplendor, brillando, brillando, brillando y llevando esa luz a nuestro prójimo. Culminamos este video con el día 7, luego estaremos viendo el octavo día, donde el octavo día quien viene a visitarnos es la inspiración de Yehoshua el Mashiach. Pero luego lo veremos en otra clase. Pero mientras, el día 7 nos trae a nuestra Sukkah la inspiración, la Ruach, esa parte espiritual que recibió nuestro padre David. El rey David Hamelech, nos trae Malhut. Malhut es la palabra que traducimos como reino. Y Malhut está conectado directamente con la parte terrenal, con la parte física, con el mundo de la acción. El rey David estableció a través de las alabanzas, a través de las meditaciones cabalísticas, a través de la escritura de los salmos. David fue el rey que pudo unir a las 12 tribus y las mantuvo unidas durante todo su reino. David trajo de nuevo el arca del pacto a la tierra de Israel. El rey David tiene muchas implicaciones poderosas para nuestra vida. Entonces David trae reino, Malhut. Visualizamos esa palabra Malhut en nuestra vida, el reino. Escuchen qué dice Proverbios. El libro de los Proverbios dice: Tov erech apayg mi gibor o mushel berrujo mi lojet ir. Hay más propósito en ser lento para la ira que en ser valiente, fuerte, poderoso. Y Omushel berrujo, Omushel viene de mashal, de reinar, y el que reina o el que domina, berruhot, ruach, inspiración, emociones, y el que domina sus emociones, o el que domina su aliento, el que domina sus emociones impetuosas, es mejor que el que domina a una ciudad. Entonces, el que se domina a sí mismo es mejor que el que domina a una ciudad. Y eso es Malhut, dominio, dominar nuestro Yetzer Hara, nuestra inclinación hacia el mal, dominar nuestro animal, dominar esa parte que quiere solo pelear, solo discutir. Eso es, el verdadero reino es eso, es dominarnos a nosotros mismos, dominar nuestras necesidades, hacer daño o nuestra necesidad de responder con ira ante las situaciones y ante las provocaciones de los demás, dominar nuestro deseo egoísta de solamente recibir. Eso es el verdadero reino, y David Hamelech, el rey David, nos enseña. Dos de las cualidades del rey David son humildad y el hecho de que fue rey. La humildad y el reinado. Él fue el primero en la dinastía real que nos traería al Mashiach. David fue la cabeza de la dinastía real que iba luego a traer al Mashiach en la persona de Yehoshua ben David, Yehoshua el hijo de David, como muchas veces fue llamado. De hecho, una cosa provenía de la otra: su fuerza para llevar adelante su rol de rey y encabezar las guerras contra los enemigos de Israel provenía de su humildad frente a la voluntad de Elohim. El rey David siempre fue humilde frente a la voluntad de Elohim. Haya cometido los errores que haya cometido, siempre fue un hombre humilde y siempre reconocía su pecado y siempre reconocía cuando fallaba. Esto nos debe inspirar en cuanto a las batallas que se nos toca enfrentar en la vida. Pelear por defender una causa siempre y cuando coincida con la voluntad divina. Pelear siempre por algo que sabemos nosotros es la voluntad de Elohim. También muchas veces la manera más efectiva para poder ganar la batalla es dejando de lado el ego personal y prosiguiendo con firmeza, pero a la vez con mucha humildad. David estuvo destinado a ser el ancestro del Mashiach. Sin duda, él se ganó esa distinción con sus innumerables contribuciones a la historia de Israel. Su reinado fue ejemplar. Su libro de Salmos es una obra maestra de plegaria y profecía.
al ser confrontado por el profeta Natán respecto a su pecado con Batseba o Betsabé, cuando adulteró y mandó a asesinar al esposo de Betsabé para que no se supiera que el rey David la había embarazado. El rey David se quebró, y de ahí viene el hermosísimo Salmo 51. Dio con una palabra: Hatati, he pecado. Sin explicaciones, sin excusas y sin ninguna afirmación de poder. Es más, sin colocar al rey contra el profeta, sin recriminar al profeta por mostrarle su pecado. David reconoció públicamente que Elohim es más grande que cualquier rey y que la ley divina supera a cualquier falla humana. Eso nos enseñó David en este día de Sukkot. Así que prosigamos a celebrar y traigamos en este mismo instante, a pesar de que tal vez ya haya pasado Sukkot o ya haya pasado el día correspondiente a cada patriarca y a cada Ruhot, traigamos a el Ruhot de Abraham, Gesed, bondad, Yitzhak, Geburah, fuerza, poder, Jacob, Israel, Tiferet, belleza, Yosef, Yesod, fundamento, Moshe, Netzach, fuerza, Aharón, Hod, esplendor, David, Malchut, reino. Traigamos todas estas inspiraciones a nuestra vida en Sukkot. Shalom, brachot, paz y bendiciones para todos y para todas en Bet Israel, en casa de Israel, volviendo al diseño original, regresando a nuestra fuente, a Israel. Un gran abrazo, les tengo un gran amor, un gran cariño y Shalom. Hag Sukkot Sameach, feliz fiesta de Sukkot.